Saludos, les doy la bienvenida a Escultura. En este episodio estaremos hablando sobre la época del romanticismo en general. Francisco Goya una vez dijo: "El sueño de la razón produce monstruos". El romanticismo surgió en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Era una contrapuesta a la Ilustración, que se enfocaba en lo intelectual, y el neoclasicismo, que vuelve a lo clásico haciendo énfasis en la educación y la moralización de la sociedad. Este movimiento surgió durante las revoluciones burguesas, como lo fue la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos. Además, empezaba a surgir un cambio mundial hacia lo que se conoce como la Primera Revolución Industrial. La creciente industrialización tuvo como consecuencia una masiva movilización de población desde las áreas rurales hacia las urbanas. En las ciudades, que crecieron rápidamente, se formalizó la burguesía como clase social en ascenso. Comenzaron a manifestarse los primeros movimientos de obreros industriales que buscaban mejorar sus condiciones de trabajo. Se produjeron luchas independentistas en territorios ocupados por potencias extranjeras, tales como Italia, Grecia y los países hispanoamericanos. Se construyó una sociedad desencantada con los procesos históricos, con curiosidad, interesada en los viajes, la novedad, las culturas ajenas, lo diferente y lo exótico como modo de evasión del presente. La vida se reflejaba en cómo se pensaba, y es durante esta época que se rompe con lo establecido estereotípicamente y se le da enfoque a la libertad auténtica. El romanticismo no llegó a cada país al mismo tiempo, y en cada uno se percibe diferente, pues aunque era la misma época, no todos estaban en la misma página. En el 1798, el historiador, crítico literario y filósofo alemán Friedrich von Schlegel, conocido como el primer teórico del romanticismo, empleó el término romanticische para describir formas contemporáneas de expresión artística, relacionándolo con lo que domina poesía universal progresiva. En Hispanoamérica, el contenido nacionalista del romanticismo concluyó con la recién terminada Guerra de la Independencia Mexicana en el 1821. Convirtiéndose en una herramienta de consolidación de las nuevas naciones independientes, recurriendo al costumbrismo como una herramienta de autonomía cultural. El romanticismo se caracteriza por la conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universalidad de la razón con una mezcla de diversas capacidades como la fantasía y el sentimiento. Un ejemplo de esta época son las obras tardías de Goya, las pinturas negras, donde mezcla la fantasía con el sentimiento de la época. Las personas en esta época estaban en la posición de creadoras, principiantes del universo, y se vio una valorización a lo diferente, lo único, lo que diferencia al resto de los demás, lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista. Para mediados de esta época se estaban imponiendo formas de gobernar y a raíz de eso salió el liberalismo, el hecho de verse igual como individuo. También se enfrenta a una nostalgia a lo perdido, sentimientos que suelen aparecer cuando ha habido un cambio relativamente drástico de lo que se conocía. En lugar de las hazañas de los grandes héroes históricos, se comenzaron a valorar las acciones heroicas de personajes comunes y el sufrimiento de las víctimas como temas pictóricos y narrativos. Con el sentido de mantener al sujeto, al individuo, como el centro del universo y la sociabilidad, comienzan a salir los héroes de la época, aquellos rebeldes que defienden y están del lado de aquellos que no podían defenderse por ellos mismos. Este nuevo espíritu romántico se cultivaría hacia el arte popular, en lo que son las baladas, los cuentos, los refranes, entre otros. Quienes mayormente desarrollarían la literatura en esta época son los irlandeses, escoceses, catalanes, gallegos, vascos, provenzales y los británicos. Con el fin de desafiar lo establecido, se mezclaron diferentes estilos literarios como la poesía con la prosa, lo genio y lo crítico, la poesía con la naturaleza y la vida con la sociedad. Schlegel decía que se debe llenar y satisfacer las formas de arte con buenos elementos culturales de todo tipo, animando estas formas con las vibraciones del humor, como lo hace la sátira. El romanticismo buscó además nuevas formas de lenguaje, combinando métricas y flexibilizando las antiguas. Aparecieron nuevos valores vinculados a lo artístico, como por ejemplo, la tradicional relación entre el arte y belleza se opuso a una nueva concepción de valores como la expresividad, la originalidad, la sensibilidad e incluso la fealdad.
Estos valores estaban basados en una supuesta conexión más directa con la vida real de las personas. También representó el deseo de libertad del individuo, de las pasiones y de los instintos. La consolidación de la forma política de Estado-nación en Europa llevó a los artistas a rescatar aquellos rasgos que consideraban propios de sus raíces nacionales. Esto se manifestó en un interés por las historias locales y por el pasado medieval. El idealismo extremo y exagerado que se buscaba en todo el romanticismo encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista, lo que causaba con frecuencia que el romántico acabara con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos, muchos jóvenes, amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino, lo que hizo que muchos murieran a temprana edad al no poder aguantar con el choque de la realidad. Durante esta época se desarrollaron las llamadas tertulias, donde personas como Victor Hugo o Charles Nodier apreciaban como sus glorias. Aparecieron además nuevos personajes, tales como las mujeres, los niños y el pueblo, un concepto usado para describir a la sociedad. Entre los artistas se extendió una percepción de la naturaleza como el reino de la libertad y lo ilimitado. La arquitectura fue liderada por lo ecléctico. El eclecticismo renuncia a lo clásico antiguo y torna su vista a la Edad Media, donde florece lo romántico y bizantino, o hasta lo gótico. Es por tal razón que esta época abarca lo neobizantino, lo neogótico, con el fin de rememorar la estética de otra época. Las obras inacabadas de la Edad Media se restauraron y Eugene Viollet-le-Duc se figura como uno de los principales restauradores, como lo hizo con la Catedral de Notre Dame, la Basílica de Saint-Denis o la Catedral de Lausana, entre muchas otras más. El Parlamento del Reino Unido fue también restaurado en el 1835 por Charles Barry como un estilo neogótico. En la literatura, la prevalencia del individuo hace que empiecen a ponerse de moda las autobiografías. La novela fue uno de los géneros más representativos al describir el mundo sin idealización. El surgimiento de un interés por lo nacional y por el pasado favoreció la aparición de la novela histórica. Se popularizó la publicación de obras en entregas periódicas y de este modo la difusión de la literatura se masificó. También surgió el género de la novela gótica o de terror, así como la leyenda, y se prestó atención a géneros medievales como la balada y el romance. Novelas de aventuras y folletines o novelas por entregas como Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas cobraron vida. Dentro del romanticismo hispanoamericano se dio la poesía gauchesca, que exalta lo folclórico y cultural y se emplea como protesta para realizar una crítica social. Esta poesía describía los problemas americanos, sobresalía la melancolía inspirada por el pesimismo de decepciones amorosas y se afirmaba la identidad nacional y la independencia cultural. Además, hay un creciente repudio a lo español y una admiración por lo francés, anglosajón y exaltación del mundo indígena. Esteban Echevarría se destacaría en Argentina, al igual que José Mármol, al describir la crueldad de la dictadura rosista en sus obras. Echevarría se considera el iniciador del movimiento romántico en Hispanoamérica y sus poemas, cuentos y novelas reflejan su oposición fuerte a la tiranía de Rosas, sobre todo en su cuento El Matadero. Juan Vicente Camacho fue un escritor, pintor y diplomático venezolano. Sus cuentos La estatua de bronce y Confesiones de un auténtico ahorcado resucitado son considerados como relatos pioneros de la literatura fantástica y de ciencia ficción en América Latina. Jorge Isaacs, escritor colombiano, tuvo la novela más popular durante la época del romanticismo, María, del 1867, basada en experiencias autobiográficas. El teatro fue el género más popular donde se canalizaban los anhelos de libertad y el sentimiento nacional. Dentro del teatro se crearon géneros como el melólogo, donde la declamación es seguida de un acompañamiento musical, o el drama romántico que mezcla prosa y verso. Desde el epicentro del romanticismo surgió el famoso Beethoven, Chopin, Schubert y Schumann, entre otros compositores con estilo musical imaginativo y novelesco que pintaban los sentimientos de una manera sobrehumana. Este movimiento afectó a todas las artes y se desarrolló sobre todo en Francia, Austria y Alemania.
Los adelantos de la revolución industrial favorecieron que los instrumentos musicales fueran mejorados y más baratos. Al mismo tiempo, las orquestas se ampliaron hasta alcanzar una gran cantidad de músicos. La música alcanzó protagonismo como arte público y fue percibida como manifiesto político y arma revolucionaria. Esto se debe, en parte, al auge de la relación entre música y literatura, que dio lugar al florecimiento del Lied como género musical y que llevó a la ópera a otro nivel de popularidad. También hubo un extraordinario desarrollo del género canción con poesía tradicional, popular y nacional. Asimismo, aparecieron los poemas sinfónicos. Cobraron importancia nuevos temas relacionados con la expresión de emociones y sentimientos, entre ellos el paisaje interpretado por la subjetividad del artista, los temas espirituales, los literarios y mitológicos, las tradiciones populares y en general aquellos que daban la libertad a la imaginación del artista. En la pintura, el romanticismo se ve en 3 etapas. Del 1770 al 1820 tenemos el prerromanticismo. En Inglaterra se destacaría Thomas Girton y su contribución en la acuarela. En Alemania, Caspar David Friedrich es reconocido por su pintura El caminante sobre el mar de nubes, que si no la han visto, esta pintura lo más probable es que la hayan visto, se ha quemado en portadas de libros que usualmente se tratan sobre drama. De Francia viene Hubert Robert y Antoine Jean Gros, que son los padres del romanticismo francés. Y desde España viene uno de los más destacados pintores del mundo, Francisco Goya, un visionario con diferentes técnicas. La segunda etapa es el apogeo de la expresión romántica en pintura, del 1820 al 1850. Aquí comenzaron a imponerse temas relacionados con la historia moderna y una nueva concepción del paisaje. Francia tomó apogeo con Eugène Delacroix, quien presentó su majestuosa obra La libertad guiando al pueblo. Esta es la famosa pintura que cada vez que buscamos la Revolución Francesa, vemos a la mujer con el seno afuera. Esa es la famosa pintura de la libertad guiando al pueblo. En Inglaterra, caracterizados por su paisajismo, se encuentra J.M.W. Turner y John Constable. Y en Alemania se mezcla el romanticismo con el realismo, dando a conocer a Karl Spitzweig. Del 1850 al 1870 tenemos la última etapa, que es el postromanticismo, donde el romanticismo empezó a decaer y poco a poco el esteticismo fue introduciéndose no solo en las artes plásticas, sino en todas las expresiones artísticas. En esta época cabe destacar a pintores como el español Eugenio Lucas Velázquez o el belga Antoine Wiertz. La libertad artística de los artistas románticos tuvo como consecuencia el desarrollo de tendencias bien diferenciadas. Por ejemplo, en Alemania, el romanticismo, influido por las ideas filosóficas de Kant, tuvo una tendencia más espiritual, mientras que en Francia los artistas tuvieron más interés en los hechos políticos contemporáneos, tales como las revoluciones y las luchas independentistas como la griega. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que surgió a finales del siglo XVIII y alcanzó su apogeo durante el siglo XIX. Se caracterizó por una reacción contra las ideas racionalistas e ilustradas que predominaban en el periodo de la Ilustración. El romanticismo puso énfasis en los sentimientos, la imaginación, la naturaleza y la individualidad. Más adelante llegaría el positivismo, que fomentaría el pensamiento crítico y el empirismo como base del conocimiento y la sociedad. Y recuerden que esto es cultura.